No dejen de... En esta ocasión, en este capítulo de Luchadores al Micrófono, les estamos hablando de las campañas en contra de las organizaciones sindicales en nuestro país, perpetuando una mala práctica que ha llevado desafortunadamente a una mala imagen de estas organizaciones tan necesarias para la clase trabajadora. Y hoy le toca sobre todo al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, pero ¿por qué? Aquí se los vamos a contar. Esto es Luchadores al Micrófono, un espacio, una iniciativa de la Agencia Mexicana de Información, AMEXI, un espacio en donde hablamos de todos los temas que tienen que ver con el mundo sindical, el mundo laboral, la noticia, la información, el análisis y los chismecitos, todo lo que tiene que ver con el mundo laboral. Yo soy Florentino López. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. Oigan, pues empezamos, ya tenemos aquí un debate previo a que comenzara nuestro programa sobre justamente cómo venimos viendo ya desde hace varios meses una campaña de golpeteo contra varias organizaciones sindicales que justamente estamos atravesando por momentos importantes. Hace unas semanas les platicamos sobre el golpeteo que venía contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, que estaba en una renovación de parte de su dirigencia sindical, de su comité central, que encabeza, que en esta parte es importante porque digamos, una reelección del secretario Martín Esparza y de varios de sus integrantes, a mí les voy a decir, a mí me llama mucho la atención cómo se dan estas cuestiones, porque cuando uno va a las organizaciones, cuando uno está con los compañeros esmeitas, realmente se ve el apoyo de la gente hacia sus dirigentes, ¿no? Y hemos visto en otros lados cómo sí hay un acarreo, cómo sí hay una presión, pero al menos en este caso yo no lo he visto. Los esmeitas están convencidos de ser esmeitas y lo que ha generado el ESME en sus centros de trabajo, en las plantas que han recuperado, en el trabajo que plantean para la reinserción laboral, realmente es muy interesante. Estábamos platicando también del golpeteo que nosotros como Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, el Subnotimex, hemos recibido en las últimas semanas, justo ahora cuando estamos transitando en la migración de ser sindicato de empresa a ser un sindicato de industria y ampliar nuestro rango de acción, que además fue un mandato de la Asamblea y que ahora, justo cuando estamos buscando este camino, viene ese golpeteo a decir que yo me quiero robar el dinero del sindicato, que hay malas prácticas. Y vemos justamente también una campaña mediática e incluso de desacreditación en este momento contra el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el STRM, que encabeza nuestro compañero Francisco Hernández Juárez. ¿Por qué? Porque en este momento se encuentra en un momento de revisión salarial y que vienen sus votaciones en donde toda la base trabajadora va a tener que votar si está a favor o en contra del acuerdo que ya se logró ante las autoridades, pero en este contexto viene esta campaña. Hay que señalar que no se trata de una campaña general contra todos los sindicatos, porque me parece que es importante que la gente sepa por un comentario que recibíamos hace un momento de que en nuestro país por lo menos hemos insistido en que hay diversos bloques de sindicatos. Hay un sector de sindicatos que históricamente ha sido de los sindicatos que se le ha denominado los charros, que han defendido y han representado los intereses de los patrones en general.
Pero también hay otro gran bloque de sindicatos que son los sindicatos blancos, que son propiamente sindicatos de papel, es decir, que existen en el papel y que literalmente fueron creados por los patrones. Sin embargo, también hay un amplio bloque de sindicatos democráticos independientes en este país y claramente hemos catalogado a la nueva Central de Trabajadores que encabeza el ESME, a la Unión Nacional de Trabajadores que encabeza el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, de donde Subnotimex es parte, por supuesto, y justamente las campañas de las que hemos hablado se han enfocado específicamente a estos sindicatos que han estado buscando organizarse de manera independiente y buscan realmente representar los intereses de los trabajadores. Entonces, bueno, justamente en medio de todo eso y en medio de las elecciones del ESME, en medio ahora de las votaciones del sindicato de telefonistas, inicia o se desarrolla. El momento de la CENTE también, obviamente, se da una campaña, pero lo raro es quién es quien nos saca una nota. Ay, no lo puedo creer. O sea, sale una nota, que eso la verdad es muy lamentable. El medio. Creo que partiríamos del medio. La nota sale de La Jornada, que todos sabemos, La Jornada tuvo su origen. Incluso estuvo apoyada, el origen de La Jornada fue impulsado y apoyado económicamente por el Sindicato de Telefonistas, por el ESME, por el Estuna, por muchos sindicatos porque iba a ser un medio en donde se diera voz a la clase trabajadora. Y resulta que hoy desde ahí es de donde viene el golpeteo. Pero además sale una nota que yo tengo varios puntos de vista alrededor de esto. Primero, es una nota en la que se golpea al sindicato de un trabajador. La nota dice así: discriminado por disidente y cero positivo. Es de La Jornada del 24, no, perdón, no fue del 24, fue del 20 de julio. ¿Y quién creen que escribe esta nota? Pues le escribe la señora, no ni siquiera le voy a decir periodista, la señora San Juana Martínez, la misma señora que dirigió la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex durante los casi 4 años que estuvimos en huelga y que nosotros pudimos corroborar que la gran mayoría de las informaciones que genera son falsas o con sesgos, que todo tienen 2 factores: golpeteo, y por alguna extraña razón que no sabemos, siempre tienen un contenido sexual. Y en este caso no es la excepción. ¿Te parece? Pero yo, por lo menos, yo no había leído una nota de San Juana y mucho menos en La Jornada. O sea, ¿cómo que, no? La nota donde dijo que las liquidaciones de Notimex se habían ido a la campaña, a financiar las campañas de Claudia Sheinbaum. Como una cosa cotidiana me estoy refiriendo. O sea, ¿hace cuánto fue la última nota de San Juana? Pues ese golpe. Pero saca como pequeños reportajes. Lo que pasa es que es como colaboradora eventual. No es, hasta donde yo entiendo, no tiene una publicación periódica. En este caso, claramente hay una intención de golpeteo. Eso voy de que déjame decirte. O sea, ese golpeteo de La Jornada hacia el sindicato de telefonistas viene desde hace muchos años, incluso se acentuó cuando nosotros estuvimos en huelga, porque desde ahí se decía que el sindicato de telefonistas, desde La Jornada y a través de otros incluso periodistas de La Jornada, se decía que nosotros recibíamos millones de los telefonistas y siempre había un golpeteo en contra de este sindicato que hoy ya no existe la huelga del Subnotimex, afortunadamente, pero sigue la campaña en contra de los telefonistas. Sí. Entonces, el tema es el pretexto, porque finalmente se toma un pretexto para abrir una campaña y este pretexto tiene que ver con una denuncia de un trabajador que... Supuesta denuncia. ¿Supuesto trabajador? Supuesta denuncia, porque sí es un compañero trabajador. Okay. ¿No? Les leemos la nota. Okay.
de la jornada dice: la lucha por la democracia sindical en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana que emprendió Omar Ortega Centeno después de 11 años de laborar en Teléfonos de México, le ocasionó la peor de las represalias, la xerofobia y el impedimento a sus tratamientos médicos del virus de inmunodeficiencia humana VIH. Las consecuencias a su salud fueron inmediatas. Me está pasando factura de no estar acudiendo al médico de control. Durante estos meses he tenido sarna porque me salieron unas bolas de pus en la parte trasera de la cabeza y sobre esas mismas bolas pasé por tiña. Tuve la cabeza a pedazos del cuero cabelludo. Tuve la caída a pedazos del cuero cabelludo. He tenido problemas digestivos, de peso, he tratado de atenderme con médicos particulares, pero aunado a este tipo de represalias, perdí mi prima dominical, el acceso al tiempo extra, tengo menos dinero, así que tampoco puedo, dice en entrevista con La Jornada. Omar contrajo el VIH en 2018 y desde entonces los tratamientos médicos son indispensables para su bienestar, pero cansado de la falta de democracia y de procesos electorales llenos de irregulares en el sindicato al que pertenece, donde Francisco Hernández Juárez lleva casi 50 años como líder vitalicio, hace 2 años se presentó a un puesto de elección popular en la sección 14 en Córdoba, Veracruz y ganó. A partir de entonces las represalias le empezaron a llegar. La peor, la falta de permisos para ir a sus citas médicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pensé que tenía que reportar estas anomalías al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, pero en lugar de agradecer la información con las pruebas que les proporcioné, me empiezan a amedrentar, amenazar y después de reprender. Perdón, pero está bien escrito, bien feito. A la peor de las venganzas se añadió la difamación a través del propio medio informativo del sindicato, STRM Noticias, conducido por el oficialista y militante Israel Quiñones. Es un calumniador, un mentiroso, solo habla por consigna de Francisco Hernández Juárez. Nosotros sabemos perfectamente que eso es falso. ¿Cierto o no es cierto? Y no porque defendamos al señor Quiñones, pero sabemos que eso es verdad. Proceso turbio. Omar explica que la ley interna de su sindicato les permite denunciar las anomalías con 2 testigos y lo citaron en julio de 2024. Me entregaron el citatorio un día antes. Acudo a mi recinto sindical y me encuentro con personas del Comité Ejecutivo Nacional como Benjamín Guzmán Navarro y también el coordinador Santos Gerardo Hurtado. Me encerraron en el recinto sindical y me revisaron como si fuera un delincuente. Todo el cuerpo. Déjenme decirles que esto que está supuestamente narrando, esto sí se lo hicieron a personas que trabajaban en Notimex durante la gestión de esta señora que escribe. Eso sí se lo hicieron y fue real. Afirma que lo tuvieron retenido sin explicación alguna, tal cual lo hicieron. Me tuvieron durante 7 horas ahí, pero nunca me dieron la razón. Y hay testigos donde las compañeros presentaron denuncia de que la señora que escribe esto lo hizo con trabajadores, pero bueno. Me daban vueltas con diversos temas, pero con el conocimiento que tengo de la ley interna me defendí. Pero me decían que había que hacerla a un lado. Estuve desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. El 29 de agosto le llega una notificación, pero sin mencionar quién lo cita. Solamente ponen mi nombre y unas fechas erróneas. Llegó Aldo Covarrubias del Comité Nacional y me dijo que ya no tenía derechos sindicales por 5 años y que tenía 8 días de suspensión. Sin darme motivo alguno para tal sanción, sin darme el documento, ni me permitieron defenderme. A continuación, hubo una asamblea en su sección y pensó que iba a asumir el cargo de elección popular que había ganado, pero fue todo lo contrario. Me quitaron el cargo y lo ofertaron como si fueran jitomates. Y a partir de ahí, el sindicato inició una serie de represalias. Se niega desde hace 2 años a hacer cualquier trámite de mi persona, ni de mi representación, ni de nada. En el artículo 118 de la ley interna dice qué cosa nos pueden quitar si perdemos los derechos. Suponiendo sin conceder, porque la sanción que me impusieron no es legal, no pueden quitarme mis derechos contractuales y el escalafonario, pero lo hicieron. Me han dejado en el último lugar de mi trabajo. No puedo escoger horario, no puedo tomar tiempo extra sin que lo tomen personas con menor escalafón que yo. Y dicen que para darle un puesto de rango superior le piden como requisito firmar una carta de disculpa a Hernández Juárez. ¡Hazme el favor! Su jefe de departamento, César Prado López, le dijo el pasado mes de febrero que no podía atender las solicitudes de tratamiento médico. Por instrucción de Recursos Humanos de Córdoba,
María Concepción López me dijo que no podían atender mis solicitudes de permiso para mi tratamiento porque dicen que deben ser por medio de mi sindicato y que debía insistirles. Pero mi sindicato no se cansa de decirme que conmigo no quiere nada y todo por exigir democracia. O sea, sí se dan cuenta cómo vinculan. Digo, creo que la situación del compañero de salud, es muy delicada como para usarla para un golpeteo político, ¿no? Pero bueno. Déjenme terminar. Dice, ¿qué voy a hacer para asistir a mis consultas? Mi horario de trabajo es de 12 del día a 8 de la noche, de martes a sábado. Cuenta que las consultas para los enfermos de VIH en Córdoba, en la clínica 8, solamente se atienden de 3 a 7 de la tarde. He tenido que mandar a mi mamá a que vaya a mis consultas. Pero ahorita tengo el problema de que la operaron hace 2 meses, entonces ya me complica mucho mandarla. A ver, perdón, pero ¿en el IMSS no te atienden? Si no vas tú. O sea, ¿cómo que van a atender a la mamá para un tema de salud? Pero bueno, cuenta que las consultas para los enfermos de VIH en Córdoba en la clínica 8 solamente se atienden. Omar ha intentado también que la empresa Telmex se haga cargo de su situación. El pasado 17 de julio mandó su escrito a Pilar Marmolejo, directora general de Recursos Humanos, para pedir una solución. Nunca me contestó. Me contestó Carla Cardoso de Puebla y me dice que toda gestión la tengo que hacer con mi sindicato. Cardoso le recomendó buscar un documento en el IMSS. Fui y me dicen que no existe. Cuando voy a mis consultas de VIH solamente nos ponen el día, la hora y el doctor en nuestro libro de citas. Sin embargo, Cardoso le pide que vaya al IMSS para que le expidan una constancia de que tiene que asistir a esa hora y ese día para que luego se las entreguen a su representación sindical y ellos se las den a ella. Me complicó más mi situación. ¿Cómo voy a obtener ese documento que no existe? Me pidió que iba a hablar con mi jefe de confianza para que situaciones indebidas dejaran de ocurrir. Lo único que logré es que se burlaran otra vez de mí. Mi jefe directo sale de la oficina diciendo, ahora resulta que me reportan por ponerlos a trabajar. Ja, ja, ja. Y denuncia homofobia. El STRM tiene una fracción disidente dentro de la Alianza Nacional Telefonista y Omar decidió protestar afuera de la Oficina Nacional de Telmex y de su sindicato con su pareja, aunque inmediatamente después fue quitado del lugar por los vigilantes. Déjenme decirles que nosotros hemos estado aquí cuando se han venido a manifestar los disidentes y los dejan todo el tiempo que quieren. Los hemos visto ahí. Pero bueno. Cuenta que desde 2018 sufre las consecuencias de la homofobia en su centro de trabajo. Lo padezco porque Telmex no tiene protocolo para que la gente maneje este tipo de condición médica. En 2019 estuve muy malito. Salió una incapacidad, pero mal. Griselda Morales, mi secretaria general, Gonzalo Ramírez, delegado de departamento, y Nayeli Sánchez, jefa de recursos humanos, supieron esta situación. La xerofobia la empezó a sentir a continuación. Lo primero que hizo el delegado fue venir al centro de trabajo y contarlo. Desde ese momento hasta 2022 me preparé para poder afrontar mi verdad porque no la aceptaba. Fueron años en los que lo negaban, pero ellos lo sabían y lo negaban para protegerme, me decían. Existe el rumor que tiene SIDA. Dice que sufre las ofensas dentro del recinto sindical de Río Neva. Ahí los compañeros dicen, es disidente porque no se lo quiso coger el secretario general de Córdoba. No. O sea, perdóneme, no es la situación del compañero, de verdad es muy lamentable. Lo que me parece extremadamente lamentable es que una señora que se dice con mucha experiencia periodística haga este tipo de trabajos realmente faltos de respeto y sin apego a la realidad ni consultar a las partes involucradas y que esté aprovechándose de la situación de un trabajador para hacer este golpeteo y de esta manera tan vil, a mi forma de ver. Dice, se van al tema sexual para desacreditarme. Esto es una constante de todos los textos que vemos de esta señora. Señala que Telmex, propiedad de Carlos Slim, no tiene ninguna política de inclusión para trabajadores LGBT y que de manera cotidiana sufre la discriminación, por ejemplo, no ser invitado a los convivios. Hay mucha homofobia, pero no la van a reportar. César Prado López y el gerente de operación una vez se refirieron a mí como el que desconoce. Me sentí súper chiquito, me levanté de mi lugar y les dije, no los conozco, ustedes son los que me desconocen. Me fui a llorar al baño. Es algo indigno. Vivo mucha segregación en Telmex. Hay una cultura machista en donde piensan que el gay es demasiado promiscuo. Debería de haber en Telmex medidas para prevenir estas cosas. El blindaje. La mayor preocupación de Omar es conservar su trabajo, aunque dice sentirse segregado doblemente por ser VIH y disidente. Siento que ya me quieren correr.
pero no me quiero ver en la calle sin trabajo. Sé que mi enfermedad no es culpa de Telmex, pero no quiero elegir entre mis ideales democráticos sindicales y mi trabajo. Y para protegerlo, su abogada le ayuda con la queja en el Consejo Nacional de Prevenir la Discriminación y las demandas laborales, una por daño moral y otra de carácter penal. Lo que pretendo es blindar mi trabajo. Espero que esas 3 demandas, mientras están en curso, que permitan seguir trabajando. Es muy difícil ser señalado por mi preferencia sexual, aunque lo más difícil es sentirme solito, llegar a tener que ocultar aspectos en mi vida otra vez para que no se burlen. Quiero que Telmex me permita tener mis tratamientos médicos. Es un derecho. Los derechos deben respetarse, no pedirse. Mi derecho fundamental a la salud me lo están vulnerando. ¿Qué otros aspectos de mi vida quieren dañar? ¿Qué opinas de este artículo? Pues, primero, lo que tú dices, cómo se utiliza un problema de salud, un problema personal, y también una vinculación que se hace de este problema de salud y el problema personal a un problema político. O sea, porque claramente en la nota se evidencia el objetivo de desprestigio sobre la que se quiere caminar contra el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, porque en última instancia, por ejemplo, se menciona, pero no es el tema principal, el patrón. O sea, pareciera que la culpa es del sindicato. Y quien, en todo caso, digamos, controla la relación laboral, finalmente lo tiene que hacer a partir de el contrato colectivo de trabajo, porque habría que explicarle a la gente que no solamente incluso los agremiados de un sindicato gozan de los beneficios del sindicato. Incluso quien esté fuera del sindicato goza de los mismos beneficios que tiene el contrato colectivo. Entonces, no es un problema con el sindicato, es un problema en todo caso con el patrón, por un lado. Por el otro, hay mucha inconsistencia respecto, por ejemplo, a lo que señala del IMSS, ¿no? Primero, cuando dice que manda a su mamá a las consultas, ¿no? Eso, yo no sé, bueno, es la primera ocasión que yo escucho de que como la mamá IMSS, se enfermó, ya no puede ir a... Y segundo, de que no tiene su registro en el Seguro Social. Que no le quieren dar en el IMSS una constancia. Una constancia de que tiene cita, ¿no? O sea, se supone que, bueno, por lo que yo sé, lo más básico es que tienes tu carnet y en ese carnet tienes ordenada cada cuánto tienes tu cita y ese es un documento oficial. Entonces, me parece que hay una serie de inconsistencias y yo diría que la nota, la señora que lo escribe, llega incluso a denigrar al propio trabajador, claro, ¿no? Aprovechándose de un problema que tiene y que eso me parece que es una actitud pues que condenable, que no al menos en el medio periodístico debería de no aceptarse una actitud de esa naturaleza, porque en última instancia se denigra a la persona no conforme con todo el problema que puede venir arrastrando de su problema de salud, y lo que se denota incluso familiar por el tema de su mamá, se le exhibe, digamos, con el objetivo o de utilizarlo políticamente para golpear a un sindicato. Ese es el tema. Sí, definitivamente, pero además, bueno, a esto hubo una respuesta del Sindicato de Telefonistas en uso del derecho de réplica en el periódico La Jornada, en donde justamente plantea eso. Primero, decir que la política que mantiene el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana es de defensa de los derechos laborales, no solo de los telefonistas, sino de toda la clase trabajadora en su conjunto, y que nosotros les hemos dicho, nosotros lo hemos visto. O sea, el Sindicato de Telefonistas no solo ayuda a los telefonistas, ayuda a todas las organizaciones que recurren a pedirle apoyo con miles de situaciones. El Sindicato de Telefonistas es uno de los sindicatos que más apoyo da, por ejemplo, a las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El Sindicato de Telefonistas es uno de los principales sindicatos que promueve
la marcha del 8M en el Día Internacional de la Mujer dentro de la organización que se hace de organizaciones sindicales y sociales. Por ejemplo, el sindicato de telefonistas ha venido trabajando mucho con el tema de la inclusión e incluso hace sanciones a compañeros cuando han hecho comentarios indebidos con razón de género. Ha venido trabajando mucho en defender estas situaciones y de apoyar causas. Y no es que nos los digan y que hablemos por consigna, porque aquí nadie nos está mandando. O sea, a nosotros nos pareció importante tocar este tema porque lo vemos dentro de, como parte de esta campaña de golpeteo mediático que se da en un proceso importante en este momento, que es la revisión salarial, y que, reiteramos, es muy lamentable que una persona que ha demostrado tener pocos escrúpulos y que ha hecho sí una violación a los derechos laborales de muchas de las personas, hoy de nuevo ocupe una situación de vulnerabilidad de un trabajador para golpear a una organización sindical que, como lo dijo en su respuesta, siempre promueve el derecho de los trabajadores, no solo laborales, sino de inclusión y de equidad, en este caso ¿cómo le podemos decir? Pues incluso hacia la comunidad LGBTQ y más. Y bueno, pues triste que a lo mejor hayan recurrido a esta persona, pero bueno, sabemos que también es parte de este grupo o de estos grupos disidentes que se dejan pues influenciar, pienso yo, ¿no? O cómo lo podríamos decir que no suene tan feo. No, pues se dejan utilizar, porque al último es una utilización para golpear a un sindicato y sobre todo en un contexto muy específico. O sea, esta denuncia no se hizo antes de la revisión salarial que inició en abril o después de las votaciones que van a ser justo los días 29 y 30 de julio, sino en un contexto muy específico, o sea, donde los trabajadores se están preparando para tomar una decisión en torno al proceso de negociación con el patrón. O sea, ¿a quién beneficia en última instancia golpear a un sindicato en medio de una revisión contractual? O sea, pues el señor Carlos Slim en este caso, Pues sí. O sea, que no se nos olvide quién es el dueño de Telmex, es Carlos Slim, uno de los hombres más ricos y que además ha mostrado abiertamente su apoyo a esta 4T y a este gobierno y pues claramente, además debemos decir algo, por cierto, las votaciones que se van a llevar a cabo van a ser el 29 y 30 de julio, la próxima semana, en donde los telefonistas van a decir si están a favor o no de este acuerdo preliminar, ¿no? Preacuerdo que tuvieron con el patrón, que vale decir que fue una negociación complicada porque el patrón pues ya no quiere dar incremento como lo hemos visto en otros lados, así de no, pues no hay, y mientras los señores que la dirigen se siguen haciendo más riquísimos y resulta que para los trabajadores ya no hay dinero, y entonces sí fue una negociación complicada, pero al final se logró un consenso de un incremento de 4.5% al salario y de 1% en prestaciones. Sí, ahora sí que el fondo es el golpeteo al sindicato en un momento de una revisión salarial compleja, complicada. Decía en una reunión del Subnotimex que si estas gentes no les paga Slim, pues bien podrían cobrar les está mucho haciendo la chamba pues gratis, ¿no? Bueno, pues a lo mejor somos inocentes, ¿no? Pero y pensamos que no les pagan. No les pagan, pero bueno, ¿por qué? Porque estamos ante un proceso de revisión salarial muy compleja. De entrada, este proceso que inició desde abril, más o menos 23, 24 de abril, que según los propios telefonistas es la primera vez que llegan al emplazamiento a huelga que estaba por vencer el 25 de abril. A 2 o 3 días antes no había ninguna sola propuesta del patrón, ningún tipo de ofrecimiento sobre la
revisión salarial que venía planteando los telefonistas que habían ingresado el planteamiento, habían solicitado un poco más del 16% de aumento salarial inicialmente. Sin embargo, desde el 25 de abril hasta los primeros días de julio, prácticamente el patrón se negó totalmente a aceptar o a ofrecer siquiera el 0.1 o algo de incremento salarial. Absolutamente ningún ofrecimiento al sindicato de telefonistas. Y fue frente a ese escenario que el sindicato de telefonistas tuvo que recurrir a algo que después de la reforma laboral del 2019 ya buscando de que los conflictos laborales de revisión contractual salarial no se prolonguen eternamente, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social puede ejercer el arbitraje, es decir, si patrón y sindicato no se ponen de acuerdo, en última instancia, a partir de los datos que dispone el gobierno a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, plantea debe ser el acuerdo. Y finalmente, el sindicato de telefonistas también por primera vez en la historia de la revisión contractual de los telefonistas se recurre al arbitraje de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, bueno, finalmente, como tú dices, se llegó a un preacuerdo de un aumento salarial del 4.5% en el salario, directo al salario, y un 1% a las prestaciones. Y eso es lo que se va a llevar a consulta y eso es por lo que van a decidir si aceptan o no los trabajadores del sindicato de telefonistas. Así es. Oye, yo estoy viendo comentarios aquí de varios compañeros de que ya nos fuimos más atrás, que decía Morena en la barredora. Y luego dicen por acá, ya nos van a cobrar por trabajar. Pues parece que eso quieren, ¿no? Ya viene el outsourcing y el nearshoring, pues sí, también. Y luego cerquita estamos de una crisis como de 1929-1938. Yo espero que no. Ya lo aplicaron a los pensionados con el índice de inflación de menos de 1%. Slim y Salina no quieren perder nada, ya son casi dueños de todo el país. Pues sí, así es. Fíjense que es muy interesante y bueno, algo que siempre ha venido explicando el compañero Francisco Hernández Juárez es cómo Telmex llegó a ser la empresa más grande. De ahí hizo su fortuna Carlos Slim. Pero ¿qué pasó? Que empezó a generar muchos negocios. Hoy, por ejemplo, América Móvil es la empresa telefónica más grande de México y de América Latina. América Móvil es lo que conocemos como Telcel. Esa empresa es de Carlos Slim, es la más grande, pero resulta que ese negocio de telefonía celular se lo quitó a Telmex, hizo una empresa aparte. ¿Para qué? Para que entonces esas ganancias no se reportaran en Telmex y entonces en Telmex dijera, pues no tengo suficientes ingresos para pagarle a los trabajadores, que es donde se tiene el mayor contrato colectivo, porque cuando se le vendió a Telmex, Slim se comprometió a mantener los derechos laborales de los trabajadores a través de su sindicato, sí o sí. Y entonces hoy no solo América Móvil, está Sanborns, está Carso, están todas estas empresas del grupo Carso que la sacaron de Telmex o que en su momento a lo mejor, algunas las crearon paralelas, no vinieron de Telmex como América Móvil, ¿no? Pero que les fueron sacando todos los negocios y todas las divisiones de tal manera que dejaron a Telmex, pues con una operación, por decirlo así, básica, pues le sacaron todos los negocios y entonces ahora dicen, no, pues es que Telmex no genera, que aún así sigue siendo un negocio. La red de Telmex es la que alimenta a la red de todas las demás telefónicas, AT&T, la de Easy, la de América Móvil. Todas las redes de telefonía pasan por la red de Telmex. Entonces, ¿cómo no va a ser negocio? Sí que, por cierto, no sé, déjales preguntamos ahora. Porque yo creo que debe estar vinculado, ¿no? Por eso es el que te es tan grande.
Sí, lo que pasa es que cuando se privatizó Telmex en el periodo de Salinas de Gortari, el señor Carlos Slim se hizo de toda la infraestructura que construyó el gobierno antes, ¿no? Y con dinero del pueblo. Entonces, a partir de ahí, justo hoy en la mañana estaba viendo que América Móvil, creo que una de las tres principales eh, empresas de las que obtuvieron más ganancias en el primer trimestre de este año. O sea, me parece que hubo un incremento del 12% de la fortuna de América Móvil, y es la empresa que más reportó crecimiento y de las que, ¿cómo se dice? Que están en la Bolsa Mexicana de Valores. Miren, la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones es un índice que incluye ciertas empresas que son las que tienen más movimiento en la bolsa. Y de acuerdo a ese índice, como se mueve todos los días, es cuando decimos que subió la bolsa o bajó la bolsa, de todo lo que se compra y vende de esas acciones. Bueno, esas empresas que conforman el índice de precios y cotizaciones tienen un peso de valor porcentual. Es decir, una empresa en el índice vale 10%, otra 20%. Bueno, América Móvil ha sido la empresa de mayor peso en el índice de precios y cotizaciones desde creo que se creó o desde que entró a la bolsa América Móvil. Y entonces muchas veces pues estos indicadores de la propia bolsa nos van dando referencias sobre esas principales empresas. La segunda empresa de mayor peso en el IPC es Walmart. La tercera, si no me equivoco, era Grupo México, a reserva de que se haya movido. Pero son muy poquitas las empresas que cotizan en el mercado. Si no me equivoco, solo son 35 empresas las que hacen el índice de precios y cotizaciones. Bueno, pues toda esa riqueza que ha acumulado el señor Slim ha sido, en primer lugar, gracias a los trabajadores, exactamente. Gracias que no a los trabajadores y a costa de hecho, el objetivo principal justo es llevar a un camino en el que el propio sindicato diga o renuncie a las conquistas laborales que ha tenido importantes en el país, porque justo ¿cómo diríamos? Desfontamiento que hace Carlos Slim a Telmex, sí, tiene el objetivo y lo ha planteado ya desde hace varios años, que lo que quiere el señor Carlos Slim en el caso de Telmex es nada más y nada más menos que desaparezca el contrato colectivo de trabajo. Ahora, y no ha permitido que se firmen contratos colectivos de trabajo en las otras empresas. Exacto. O algunas tienen, pero ahí viene X. O sea, no. Pero además, es que, miren, es un absurdo. Porque si los trabajadores tienen menos ingresos y no les alcanza, consumen menos. Y entonces, ¿cómo van a comprar los servicios que oferta una empresa? Y entonces es un círculo vicioso porque mientras más les quites, menos posibilidad tienes de comprar, menos posibilidad tienes de ganar. O sea, yo no le encuentro, digo, claro, hay una lógica de que pues obviamente quieren todo para ellos y no les interesa realmente el bienestar de los trabajadores, porque si no, aplicarían esa política generalizada a todos. Ahora, se escudan en que hay muchos jubilados de Telmex, por ejemplo, ¿no? Y que incluso ya hay más jubilados que activos. El señor Carlos Slim se comprometió, hizo el compromiso cuando adquirió la empresa a mantener el contrato colectivo con las condiciones y a mantener a los compañeros jubilados, y ahora es algo que quiere así. Se parecerían a las disidencias desconocer o que decir, ya no me alcanza. Pues a ver, señor, pues si tienes de las otras empresas algo que te alcance. Fíjate que Chuchita me bolseó y ya no puedo. Pero ese es un problema que se arrastra en prácticamente todas las empresas, porque aparte, o sea, se queja el señor Slim de que son más
son más jubilados que activos, pero el sindicato le viene reclamando la apertura de 5,000 vacantes que están exactamente ubicadas para que funcione mejor Telmex, pero de todas esas vacantes que está reclamando el sindicato, apenas creo que llevan menos de 2,000 después de como 5 o 6 años que se viene peleando, y así pues obviamente se va a seguir reduciendo la plantilla de activos si es que no se cubren las vacantes que son necesarias. Y por el otro lado, a los trabajadores activos se les hace hacer todo ese trabajo que harían otros 5,000 trabajadores que requiere la empresa Telmex. Ok, oye, déjame checar los saludos. Saludos, mi querido Saúl, un amigo que por ahí nos encontramos a veces en terapias. Y luego nos dicen por ahí, saludos desde Toluca. ¿De qué se trata la plática? Nos estamos echando un gran chisme de las campañas que hay en ese momento en contra de los telefonistas y por qué quieren hacerlo. Acá dice, a ver, espera. A ver, es que es todo un tema. El esquema está completo. Te endeudan y te pagan sueldos baratos si eres cautivo del capital por 30 años o más. Esos cuates quisieran tener a Porfirio Díaz de presidente. Lo que importa es tener más vasallos trabajando a ellos, no les importan los pueblos del mundo. No es cierto, los jubilados son un 20% de la población económicamente activa. Están automatizando mucho para reducir personal sindicalizado. Efectivamente, están reduciendo, pero ese volvemos al mismo problema. Están automatizando muchos trabajos para no contratar gente. Pero si no contratan a gente, ¿cómo vamos a tener recursos para comprar y gastar? No, y no quieren reducir la jornada laboral a 40 horas. O sea, porque ahí habría otra gran cantidad de horas que podrían cubrir trabajadores activos, precisamente para financiar nuestro... O sea, me acuerdo que el señor Carlos Slim es de los promotores que ha dicho que se trabaje en 4 días y se descanse en 3. O sea, la no semana azteca. Él ajá. ha venido imponiendo algo que le está llamando la semana azteca. O sea, no crean que es de buena onda que quieren que en realidad ustedes descansen, es porque quieren pagar menos. Sí, incluso lo ha dicho que con la semana azteca de los 4 días, bien el trabajador podría encontrar otro empleo, dice. Exacto, pues sí, porque no quiere incrementar el salario. Exacto. Dice, él paga 2,800 al mes a sus trabajadores, pues algo así. Pues bueno, así está el chisme de esta semana. Ahora sí, es que me llegó es que no puedo creer que y además, de verdad, un periódico como La Jornada se atreva a seguir publicando esas cosas. Ya nosotros lo vivimos en carne propia, pero que se aprovechen de la situación de salud de un trabajador, sí, creo, para golpear y desacreditar a una organización sindical, sí se me hace muy bajo y grave. Pero bueno, ahí está. Ustedes siempre que tengan dudas, pregúntenos a nosotros vamos a ir con los sindicatos, que por cierto sí les preguntamos a los compañeros telefonistas cuál era la realidad del asunto, y bueno, pues nos dieron detalle de la situación. Si quieren ver la respuesta de los telefonistas, ya la publicó el periódico La Jornada, en donde reiteran su postura de respeto y que nosotros también aquí desde Luchadores al Micrófono, nosotros apoyamos y nos solidarizamos con todo el movimiento LGBTQ+, más, y con todas las causas sociales y laborales de este país, y por eso creo que nos indigna más esta situación. Sí, pues bueno, no solo con el movimiento LGTBIQ+, ¿no? Sino que, como tú dijiste, el tema de los derechos de las mujeres, la lucha contra la violencia de género, y todo un mar de reivindicaciones por las que no solamente aquí en este espacio hablamos, ¿no? Sino que los hemos acompañado en la lucha cotidiana, y eso va a seguir siendo el espacio de Luchadores al Micrófono. Así es. Pues hasta aquí les dejamos, ya les diremos cómo fue la votación 29 y 30 de julio de los telefonistas. Si vamos y nos encontramos a la disidencia, ahí les vamos a tomar videito para que vean que a ver si es cierto que los quitan o no. Nosotros nunca hemos visto esa condición. Es más, yo he cuestionado al compañero Francisco en términos
reporteriles de qué es eso y dicen, no, pues que vengan y al contrario, el que participen y que vengan y nos sigan nos legitima más porque se demuestra realmente el apoyo de la base trabajadora. Entonces, todas esas personas que cuestionan y que critican, vengan, siempre los invitamos a nosotros, vengan a las organizaciones sindicales para que vean lo que realmente sucede. Nosotros estamos ahí, hemos sido observadores, hemos visto, platicamos con la gente. Y claro, eso no exenta de que alguno y que todos pueden tener su derecho a la libre expresión y libre manifestación. Es parte de la dinámica de una organización sindical. Claro. Pero sí hay que ser muy vivos cuando ya la gente en una situación de vulnerabilidad puede ser utilizada para otros fines. Pues ahí está, esta historia de golpeteo, como lo dijimos en un inicio, no solamente al sindicato de telefonistas, el SUB-Notimex ha estado viviendo en las últimas semanas, el sindicato mexicano de electricistas, la CENTE, entre otras organizaciones, y bueno, todos estos temas van a ser motivo de que aquí le demos seguimiento. Bueno, nada más para leer algunos comentarios muy rápidos. Uno que dice, lee este comentario, abajo contra la violencia económica de la mujer hacia el hombre, nos dejan sin tlaco. Lo ideal es una relación justa como dice la Constitución en sus primeros artículos. Así es. Pero acá nos hacen una pregunta, ¿qué pasa cuando un sindicato entra a una empresa sin avisar al trabajador? Ojalá nos pudieras dar más detalles sobre este caso, porque no me queda muy claro. Un sindicato solo puede entrar en una empresa, digamos que ya haya estado constituido, por ejemplo, en un sindicato de industria, una vez que ya tiene una representación de trabajadores, o un sindicato se construye con los trabajadores y es cuando está ahí. Pero, ¿crees que se ha de referir como el caso de nuestro señor productor que no sabe nuestros seguidores quién es, pero resulta que en su centro de trabajo de pronto apareció un sindicato y resulta que ya todos estaban afiliados a ese sindicato y ese sindicato pues era del patrón en realidad. Entonces es muy probable que eso suceda, pero vienen los procesos. Ahora la ley obliga de que cuando viene ya la revisión salarial, la revisión contractual, y ya se supone, primero el trabajador tiene el derecho de la libre afiliación, ¿no? Puede desafiliarse de ese sindicato. Segundo, el tema del contrato colectivo. Ahora ya por ley se obliga a votación libre, secreto secreto. Entonces, incluso ha habido el caso precisamente de Cintia, que es uno de los sindicatos que ha ganado titularidades de contrato colectivo en algunas empresas. Bueno, a lo mejor invitaríamos a conocer esta historia, por ejemplo, del Cintia y de otros, ¿no? Por cierto, ASA apenas ganó la titularidad en Aeroméxico Connect. Así es. Dice, entonces, justo en mi empresa pasa eso. Ajá, pues mira, para que veas, no es... Sí, pues muy probablemente no sea un sindicato legítimo como está explicando Florentino, es decir, que el patrón, esos son los sindicatos charros, los que se crean ya sea desde el patrón o que solo se crean para defender en lugar de un sindicato, su naturaleza tiene que ser que es creado por los trabajadores para defender los derechos laborales, defender a los trabajadores y buscar mejores en las condiciones laborales. Pero cuando se generan estas situaciones de que los patrones promueven el sindicato, pues no es para defender a los trabajadores, es para defender los derechos del patrón, simulando que tienen el respaldo de los trabajadores, y ahí es cuando hablamos de un sindicato charro o un sindicato blanco que se crea nomás para decir que existe, pero en realidad no hace ninguna labor de defensa de los trabajadores. Cuando los sindicatos realmente nos metemos a defender los derechos de los trabajadores es cuando se nos señala y se nos ataca y dicen, no, ustedes nomás quieren beneficiarse, y es cuando vienen esas campañas de desacreditación que son de las que venimos hablando, ¿no? Y dice, el sindicato que entró sin avisar
Sí, así es. Pues mándenos la información en un mensaje directo, ya sea a Florentino, a mí, o en las redes de Luchadores al Micrófono, para que podamos conocer el caso. Sí, y o podamos acercarlos platicar. a que sean asesorados con los sindicatos que tienen experiencia sobre todo este proceso, ¿no? Porque ha habido una lucha importante sobre la necesidad de que, por un lado, el trabajador realmente se organice en un sindicato que sí lo defienda, ¿no? Y por el otro lado, cómo combatir estos sindicatos de papel, porque muchos de estos, los sindicatos blancos, no existen en realidad más que en el papel para justificar, para que el patrón justifique ante la Secretaría de Trabajo que existe un sindicato y que además eso le sirve para cerrarle el paso a algún sindicato que quiera llegar a organizar a los trabajadores. Así es. Dicen que cómo nos contactan, pueden contactarnos a través de aquí TikTok, mensaje directo, mándenos su historia. También está el perfil de Florentino o nuestro perfil de Luchadores-al Micrófono. Ahí mándenos toda la información y podremos exponer su caso y platicarles más a detalle de lo que podría estar sucediendo y quizás poderles dar alguna orientación sobre ese tema. Pero bueno, pues ya, ahora sí nos fuimos bien largo. Ya llevan 1 hora. Chango, ya nos regañó el señor productor, cada vez nos extendimos 1 hora, luego nos regaña que tiene que no, luego mucho. nos corta la cámara ya. Pero seguimos hablando y ya no hay cámara. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en este capítulo de Luchadores al Micrófono. Hoy me apasioné, la verdad. Sí. Pero eran necesarios. Sí, pero los esperamos la Ajá. próxima semana en un episodio más de Luchadores al Micrófono. Micrófono. Adiós. Dios.